Llevo una semana probando Siri AI en Nueva York y quiero contarte en este vídeo cuáles han sido las cosas que me han parecido más útiles en el día a día y que de verdad hacen que uses tu iPhone de una forma completamente diferente. Vamos al lío. Con lo que me gustaría que te quedases después de haber terminado de ver este vídeo es que entiendas mejor qué es lo que el iPhone puede hacer ahora por ti, cómo Siri AI te puede ayudar en tu día a día, dónde Siri AI se integra muy bien y cuáles son también aquellas cosas que ya hacía Apple Intelligence y que lo que hace es evolucionarlo hacia Siri AI. Porque una cosa que quizás no quedó demasiado claro es dónde se queda Siri y dónde se queda Apple Intelligence. Y eso es lo primero que tenemos que resolver. Para empezar, Siri AI funciona en todos los modelos de iPhone en los que ya funcionaba Apple Intelligence, es decir, a partir del iPhone 15 Pro en adelante. ¿Y cómo vamos a invocar a esta nueva Siri AI? Pues bien, exactamente igual como hacíamos antes con Apple Intelligence. Pulsas el botón principal y lo que haces es tener la nueva Siri de audio. Ya no tenemos el glow habitual del iPhone y pasa a ser de nuevo el orbe de Siri. No solo quiero hacerlo sobre Siri AI, porque ahora mismo hay un poco como de mezcla y también de confusión, porque por un lado está Siri AI y por otro lado está Apple Intelligence. Para que te hagas una idea, Apple Intelligence es la inteligencia artificial o todos los modelos que ha ido lanzando Apple hasta ahora, que la mayoría de ellos corren dentro del propio dispositivo. Y después está Siri AI, que efectivamente está operada o tiene por debajo entre muchos LLMs, tiene también el de Gemini. Entonces, hay algunas cosas que funcionan con Siri AI y otras cosas que funcionan con Apple Intelligence. Te voy a explicar un poco dónde están las diferencias, sobre todo más en los usos, ¿vale? Porque creo que cuando entiendas cómo lo uso es cuando vas a entender realmente cómo vas a poder aprovechar estas dos formas de inteligencia que tenemos dentro de nuestro iPhone. Apple Intelligence es el sistema, es el motor, es la capa de IA que construyó Apple hace ya un par de años y que ahora con iOS 27 es lo que, digamos, engloba todo. Y esta capa está distribuida por diferentes puntos del sistema operativo. Es lo que hace, por ejemplo, que en la app de fotos puedas reencuadrar una imagen o que puedas extenderla. O es, por ejemplo, lo que hace que Mail entienda de qué va un correo y te sugiera diferentes respuestas. Y Siri AI, imagínatelo como el piloto, es la experiencia del asistente. Y aquí es donde Apple ha dado el salto más grande. La Siri de toda la vida era un motor de comandos de voz. Le pedías que hiciese una cosa y lo hacía, si tenías suerte. No tenía contexto y no podía actuar en diferentes aplicaciones al mismo tiempo. Con iOS 27 lo que han hecho ha sido construir esa Siri desde cero y tiene principalmente 4 capacidades nuevas. 1. Conciencia de la pantalla. Siri va a saber perfectamente lo que tienes en la pantalla, entonces cuando le invocas y le preguntas algo sobre lo que tengas, va a entender todo ese contexto. No vas a tener que estar copiando y pegando información y luego preguntándole a otra IA sobre las cosas que ya tienes en pantalla. Siri va a ser capaz de hacerlo directamente en el dispositivo. 2. Es el contexto personal. Siri tiene acceso a tus emails, a tus contactos, a tus fotos, entonces cuando busca, no busca solo en internet, busca en ti, busca en lo que tú tienes en tu teléfono, entonces te puede dar respuestas mucho más personalizadas. La tercera es el conocimiento del mundo, porque no solo busca en tus propios datos, sino que también puede acceder a internet y además tiene datos actualizados. Te puede dar información, por ejemplo, sobre quién ganó el partido del otro día. Fueron los Knicks. Y la cuarta es que es capaz de hacer acciones encadenadas, es decir, le puedes pedir, por ejemplo, que mire algo en un email y que después redacte una nota en función de la información que ha extraído de ese email. Hace cosas por ti y no solo es capaz de hacer una cosa, sino que le puedes pedir primero una y luego otra. Pero una cosa importante, y es que ahora mismo Siri solo funciona en inglés, ¿vale? En español llegará más tarde y a Europa no sabemos cuándo llegará, porque hay un lío con Europa que flipas. Luego te voy a contar más sobre esto. La primera demo es algo completamente real. Quería información sobre el concierto de Rosalía en Nueva York. Hey Siri, when do I have my next concert? This concert starts at 8, right? I think I also have a dinner before that. Vale, me voy a ir a la app. Are in that restaurant vegan options? Can you send this to Ander? Perfecto. Send.
estoy haciendo la demo de Siri con Rosalía y ahí está Rosalía, su guardaespaldas y otras amigas. Y yo aquí haciendo la demo de Rosalía. O sea, me acabo de quedar a cuadros. Bueno, en fin, es Nueva York, que esta noche tengo el concierto de Rosalía. ¿Cómo ha sabido Siri que tenía el concierto de Rosalía? Fácil. Primero, porque las entradas estaban en Ticketmaster, luego estas entradas las añadió a calendario y después lo que hice fue, cuando le pregunté por el restaurante, lo sacó de unos mensajes que había intercambiado con mi amigo Wander y entonces ya sabía todo el contexto. Todo estaba en mi teléfono. Entonces sí, solo tenía que ir sacando la información de diferentes sitios. Me he quedado a cuadros con lo de Rosalía. De verdad, o sea, ahí estaba, ha pasado por delante en su vestido rosa y ha sido como, no puede ser, si estaba hablando de Rosalía, digo, ¿es Rosalía? ¿Es Rosalía? Sí, es Rosalía. Pero claro, es como demasiado curioso para ser real, pero ahí estaba. Bueno, pues nada, luego esta tarde la veo también. Esta es la prueba más cotidiana, pero también creo que bien integrada es la que puede cambiar más tu día a día y cómo interactuamos con el teléfono y utilizar de verdad el teléfono como nuestro asistente. Cuando estoy desayunando muchos días, lo que hago es mirar el calendario, mirar las cosas que tengo programadas para ese día, los recordatorios. Pues ahora todo esto se lo puedes preguntar directamente así desde cualquier parte, incluso si estás caminando por la calle. Siri responde además de una forma más conversacional. Reuniones, tareas, mensajes relevantes, todo está unificado y puedes preguntarle más cosas sobre ello. Ahora, siendo muy sincero, cuando lo pongo en relación con otros asistentes tipo Claude o con Gemini y el resumen que te hace todos los días, considero que está unos cuantos pasos por detrás de ella. Sobre todo con Claude, porque es que con Claude puedes hacer el tema de los artefactos y puedes hacer que haga acciones todos los días a una misma hora. Aunque bueno, con Siri también tenemos una cosa con shortcuts que tengo que meterme muchísimo más de lleno en eso, pero quizás los shortcuts son más o menos los artefactos de Claude, más o menos. Pero me parece que Claude todavía es más potente. Cuidado, como quien dice, la IA de Siri lleva únicamente una semana de forma, no te diría tampoco pública, está en beta y además es una beta para desarrolladores, entonces tiene muchísimo que evolucionar todavía. Lo que me ha gustado es que Siri ahora es mucho más conversacional, no tienes que ir lanzando comandos de forma aislada, sino que los puedes lanzar todos en una misma frase si lo tienes más o menos en tu cabeza bien, y Siri es capaz de saber qué tiene que ir haciendo en cada una de las aplicaciones y eso está muy guay. E incluso le puedes pedir que haga diferentes tareas, como por ejemplo que te resuma una cosa y que luego ese resumen lo ponga en la parte superior de una nota. Y otra cosa que me ha gustado es que en la nueva aplicación de Siri aquí tienes un resumen de todos los chats y además es sincronizado tanto con el iPhone, con el iPad, con el Mac y no estoy seguro si con las Vision Pro. Hay una pregunta que muchas veces nos hacemos en silencio, pero que rara vez nos queremos poner a pensar demasiado en ello, y es, si Siri tiene un acceso tan grande a nuestro teléfono, ¿qué cosas realmente puede ver? Porque puede ver tus fotos, puede ver tu email, puede ver todo eso, pero ¿qué acceso tiene Apple realmente a esto? Y la respuesta tiene dos partes, y aquí es donde vuelve a importar Apple Intelligence. Para la mayoría de las cosas que hace Apple Intelligence, sugerencias, procesador del motor de imágenes, el procesamiento de esto suele ocurrir dentro del dispositivo, directamente con el chip de tu iPhone, sin salir a ninguna nube. Apple tiene un modelo de IA que corre directamente en el hardware de tu dispositivo, y eso es una cosa que considero que está muy avanzada, y es el gran motivo de por qué todos los años vamos teniendo iPhones cada vez más potentes, y que básicamente el chip de los iPhones nos los encontramos después también en los ordenadores. Pero para las consultas más complejas, ahí es donde entra Siri AI, y aquí lo que hace es utilizar el cloud computing, es decir, la potencia de la computación en la nube, ordenadores mucho más potentes que lo que llevas dentro de tu iPhone, y ahí sí que se envía el dato a ese ordenador que está en remoto, y lo que tú ves es una respuesta que te han devuelto desde ese ordenador. Pero cuidado, eso no lo puede ver otra persona, no hay una persona escribiendo la respuesta en absoluto. Lo que sucede dentro de esa nube es completamente privado, y de hecho ni siquiera Apple tiene acceso a ese tipo de datos. Toda la información que se envía está encriptada. Entonces no se puede hacer una relación de esto, de esta persona, se relaciona con esta fotografía o con esta búsqueda que ha realizado. No, está todo completamente inconexo. Y luego otra cosa es que tampoco utiliza estos datos para entrenar los modelos. Y lo curioso es que no solo han dicho, ok, vamos a hacer esto, fiaos de nosotros, no, sino que tienen auditores externos. ¿Me fío al 100%?
A ver, con el tema de los auditores externos sí que me fío mucho. Con el tema del entrenamiento de la inteligencia artificial y de todo este tipo de cosas, tengo también mis pequeños peros. Tengo como mucha admiración por la inteligencia artificial y sí, y me parece como una pasada, pero al mismo tiempo también tengo mis momentos de decir, ey, vamos un poquito más para atrás, que esto está avanzando demasiado rápido. De todos modos, una cosa que sí que me deja bastante tranquilo es que hace un año, una cosa así, sacó Apple un programa que básicamente lo que decía era, si encuentras alguna flaqueza o algún fallo dentro de esa parte de encriptación en la nube o no sé qué historia será, te daban un premio económico. Y lo curioso es que después de todo este tiempo nadie ha reclamado ese premio porque no han sido capaces de poder acceder. Entonces eso es algo que me deja más tranquilo. Una cosa que me ha gustado también mucho es cómo Siri es capaz de encontrar ciertas fotos. Lo típico, llevas años haciendo fotos, subiéndolas a iCloud, sabes qué foto quieres recuperar pero no te acuerdas dónde está. Ok, pues se lo puedes pedir directamente a Siri, le puedes incluso decir de qué color llevabas la camiseta ese día y te devuelve el resultado. No tiene por qué tener fecha o estar en un álbum concreto. Apple ha reconstruido el índice semántico de Spotlight. Ya sabes, Spotlight era lo de buscar hacia abajo. Bueno, pues ahora lo que tienes es esta parte de Search or Ask que está Siri metida dentro del Spotlight. Y tiene muchísimo sentido eso. Vamos a poder escribir directamente a Siri y utilizar nuestro teléfono como si tuviésemos un asistente por encima. Y esto sirve tanto para buscar PDFs, para buscar mails, contactos. Vas a utilizar tu lenguaje natural, no vas a tener que hablar máquina. Y ya que estamos con la parte de fotos, quiero hablarte un poquito sobre cómo Apple Intelligence ha mejorado todo el apartado de retoque fotográfico. Hay 3 herramientas nuevas y estas 3 corren en la nube. ¿Por qué? Porque necesita modelos gráficos más potentes que lo que es capaz de hacer tu propio teléfono. La primera se llama Spatial Reframing. Imagina que hiciste una foto y el encuadre pues no quedó bien, que si estaba cortado por un lado, que si el ángulo no te gusta, vamos, lo típico. Bueno, pues Spatial Reframe lo que te permite es como si cambiases el ángulo de la cámara y genera la imagen en función de ese nuevo ángulo. Es como volver a tomar la foto en ese mismo momento. Eso me ha parecido muy guay. Y luego que los resultados generalmente son bastante buenos. La segunda ha sido Extend y esta me viene personalmente bien. Mira, haces una foto en vertical y dices, buah, esa foto me encanta, salgo súper bien, pero lo quería para un thumbnail, para un vídeo de YouTube, que son horizontales, ¿no? Bueno, pues lo extiendes y entonces Siri se inventa los laterales. Puedes cambiar el ratio, añades contexto y lo más interesante es que no solo utiliza, cuidado, la parte generativa de imágenes de Gemini que está por debajo todo el rato, sino también utiliza propios modelos gráficos de Apple. Pero genera unas imágenes que me parece que están súper detalladas en la parte de texturas, de ropa, de luz, y eso me ha gustado. Luego está la parte de Image Playground, que esta la he probado más en el iPad más que en el iPhone. Con Image Playground ahora puedes crear imágenes con muchos más estilos que antes, y el que me ha gustado más ha sido el fotorrealista, porque era donde más fallaba antes toda la inteligencia artificial generativa de Apple. Puedes modificarlas además utilizando el lenguaje natural, o puedes seleccionar un objeto y modificar solo esa parte. La parte de Image Playground, curiosamente, tiene como dos formas. Tiene la forma estándar, la tradicional, y esa corre directamente en el teléfono y sirve para imágenes que no son demasiado complicadas. Y luego tiene una parte avanzada que esa sí que corre en la parte de los servidores. Entonces cuidado, ahí vas a necesitar internet para poder hacerlo. Pero cuando sean imágenes relativamente básicas, puedes hacerlo directamente desde tu teléfono o desde tu iPad sin necesidad de internet. A mí personalmente la que me ha gustado más, te voy a ser muy sincero, es la de Spatial Reframing, que me ha parecido una pasada. Y sé que la voy a utilizar mucho en mi día a día. Ahora, voy a ser honesto, porque si no esto no tiene valor. Si estás viendo mi vídeo desde España, que sepas que hay muchas limitaciones respecto a utilizar Siri AI en Europa. Lo que te he contado de Siri AI en el modo conversacional, primero, solo funciona en inglés, y en Europa de hecho no funciona, ni en español, ni en inglés, ni en ningún otro. ¿Cuándo sucederá esto? Pues honestamente no lo sé, y no lo sabe yo creo que nadie, no lo sabe ni siquiera Apple, cuándo van a poder entrar en Europa. Hay una movida entre Europa y Apple sobre el tema del uso de la inteligencia artificial en los dispositivos, en los iPhone. Es muchísimo más complejo realmente de lo que parece. No me quiero meter en camisa de 11 varas en un vídeo y dejar las cosas como raras, pero básicamente lo que sucede es que Europa considera que Apple tiene como una posición dominante en la categoría de los teléfonos con los iPhone. Entonces lo que quieren es que puedan dar acceso a otro montón de inteligencias artificiales, pero a todas las partes del teléfono, ya sea tanto a mails, tus mensajes, a todo. Y entonces Apple ha dicho ahí que no, por un tema de seguridad. Entonces, curiosamente, Siri AI sí que va a funcionar en el Mac
porque ahí Europa considera que ahí no tiene la posición dominante, pero no va a funcionar en el iPhone. Creo que tampoco en el iPad y tampoco en el Apple Watch, justo por lo mismo, pero en el Mac sí. Y en los Vision Pro también, porque consideran que no tienen la posición dominante. Todo esto tiene que ver con el Digital Markets Act, y lo que voy a hacer es dejarte un enlace en la descripción del vídeo si te interesa muchísimo toda esta información, porque ya te digo, aquí hay cosas legales, hay términos que a mí se me quedan muy grandes, pero si te interesa es una cosa que está por escrito. Luego, otra cosa que te quiero decir es que si estás pensando en descargártelo ya, quiero que sepas que esto es una beta y hay muchas inconsistencias, y además es una beta para desarrolladores. Tienes que descargarte la beta de desarrolladores, que tiene algunas cositas que, por ejemplo, en Instagram yo he visto que hay cosas que no funcionan del todo bien, y luego tienes que aplicar para poder utilizar la parte de Siri. Ahí me tardó como 2 días, 3 días en acceder, fue relativamente rápido, y muchas veces Siri da fallos en esta beta. Y luego otra cosa es que la integración con aplicaciones de terceros, WhatsApp, Spotify u otras aplicaciones externas va llegando poco a poco. Existen las APIs, porque de hecho Apple ha dejado abiertas estas APIs, pero los desarrolladores, que para eso está la beta esta, tienen que ir adaptándolo poco a poco. Entonces no vas a tener todas las funcionalidades el día 1. Entonces esto quiero que lo tengas en cuenta. Hay una frase que me viene a la cabeza con todo el tema de Siri AI, y es que no es que Siri AI sea mejor o sea peor, sino que yo creo que lo que importa es que Siri está ahora mismo en el lugar que tiene que estar, que es en nuestros teléfonos. Aquí tenemos un montón de información, y si buscamos tener un buen asistente, ese buen asistente tiene que estar encima de toda la capa de datos que tenemos en nuestros teléfonos, y además hacerlo de una forma segura con nuestra privacidad. No es el asistente más potente por el momento, pero considero que Apple está dando ciertas pinceladas que me parecen muy importantes de hacia dónde deberían de ir el resto de inteligencias artificiales, porque muchas veces no por correr más se llega antes, sobre todo no cuando tiene que ver con algo muy importante, con nuestra privacidad. iOS 27, que es donde se encuentra la nueva Siri, llega la versión definitiva en otoño. La Siri nueva, Siri AI, ya está disponible para probarla en beta cuando tienes esta versión de prueba de iOS 27, y está a partir del iPhone 15 Pro. Las funciones de que Siri hable de una forma más natural, esas sí que son específicas del iPhone 17 Pro, pero todo lo demás puedes utilizarlo sin ningún problema. Básicamente, si tenías ya Apple Intelligence, vas a poder utilizar la nueva Siri AI. En fin, espero que te haya gustado, que te haya servido y sobre todo que te haya resuelto muchas dudas que tenías sobre el nuevo asistente y sobre las nuevas formas de cómo vas a poder utilizar el iPhone, que creo que ahora sí que vamos a empezar a ver un cambio sobre cómo interactuamos con estos dispositivos de aquí, porque hasta ahora eran pantallas y entradas en las aplicaciones, pero vamos a empezar a utilizarlo de una forma diferente porque vamos a tener ese asistente que hace cosas por nosotros. En fin, nos vemos en siguientes vídeos. Chao.